¿Sabes cuál es la diferencia entre Hacienda y un juez? Pues que para Hacienda tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario y eres tú quien tiene que demostrar que no ha cometido fraude. Para el juez, justo lo contrario. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y son otros los que tendrán que demostrar que tú has delinquido. Sé que estarás pensando que no soy nada original, seguro que ya habías escuchado antes esa comparación, pero no importa, tú quédate con la idea, porque la vamos a necesitar. Recuerda, estamos en inferencia estadística. Aquí quien reina, quien manda es la incertidumbre, pero tú, querida investigadora estadística, te niegas a que esa reina, esa incertidumbre, cubra de caos todo su reino. Tú, amiga, mi queridísima ciencia estadística, hablas y actúas para combatir ese mundo incierto y caótico, esa inseguridad. Es cierto que no puedes eliminar totalmente el riesgo de error en la toma de decisiones, pero sí que puedes medir dicho riesgo e intentar minimizarlo o controlarlo. Tú eres estadística, tú eres inferencia. Ya hemos visto tu magia, tus superpoderes, aplicando la teoría de la estimación. Ahora quiero que me ilustres desde otra arista, el contraste de hipótesis. Pues eso, contraste de hipótesis. Lo que se pretende ahora es contrastar afirmaciones hechas sobre las características de la población en base a los resultados obtenidos en una muestra aleatoria con objeto de determinar la certeza o la falsedad de dichas afirmaciones. Estas afirmaciones pueden estar referidas o bien a los parámetros poblacionales dada una distribución poblacional. Para que lo entiendas, en plan ejemplo, serán afirmaciones sobre medias, varianzas, proporciones, etc. de una población que sabemos que es, pongamos, normal. O por otro lado, también pueden estar referidas esas afirmaciones a la forma de la población. Por ejemplo, afirmamos que X, nuestra variable poblacional, es una binomial y sería eso, esa afirmación, lo que contrastaríamos. ¿Recuerdas que empecé este vídeo hablándote de un juez y de pagar impuestos? Pues si te parece, vamos a salvar a Hacienda, vamos a dejarla en paz y centrémonos en el juez. Hacienda queda al margen. ¿Sabes por qué? Porque soy fan. Sí, soy fan. Si no pagáramos impuestos no tendríamos acceso a la sanidad pública, ni tendríamos acceso a la educación pública. Si se produjese un incendio, no existirían bomberos, habría que pagar a alguien para apagar el fuego. No tendríamos defensa, no habría soldados, no habría policía, el mundo sería un caos. Tenemos que pagar impuestos a Hacienda para poder recibir todos esos servicios. Esta recomendación está patrocinada por Sigo Armando Maradonas, la novela que cambiará tu vida. Enseguida vamos con los jueces, pero primero hay que ir pensando ya en definir conceptos. Hipótesis estadística. Como hemos dicho, se trata de una afirmación hecha sobre una característica de una población. Puede referirse a dos cosas. Uno, si conocemos la distribución poblacional, por ejemplo, si sabemos que se trata de una normal mu sigma, la hipótesis se referirá al valor de alguno de sus parámetros. Parámetro desconocido, ¿se entiende? Aquí se contrasta, por ejemplo, si un parámetro toma tal valor, o también si dos muestras tienen la misma media. Esta información que ya tenías, te la amplío ahora diciéndote que esto es lo que se llama contrastes paramétricos. El otro caso consiste en que la hipótesis se refiere a la forma de la distribución poblacional, no a alguno de sus parámetros. No se contrastan parámetros. Se contrasta si tal distribución sigue un modelo uniforme, o también se puede contrastar aquí, digo uniforme como ejemplo, puede ser binomial o lo que sea, y decía que también se puede contrastar aquí si dos muestras proceden de una misma distribución, si las distribuciones son iguales, vaya. Son los llamados contrastes no paramétricos. Una hipótesis es simple cuando se concreta en un valor puntual. ¿Ves todas estas hipótesis? Pues son hipótesis simples. Media igual a un valor, varianza igual a un valor, media de una muestra igual a media de otra muestra. Una hipótesis es compuesta cuando no se concreta en un valor, por lo que no permite caracterizar plenamente la población, sino que se concreta en una región, en un intervalo, vaya. Por ejemplo, estas hipótesis que tienes aquí, media menor, mayor o comprendida entre valores. Pues bien, en inferencia, cuando tú planteas una hipótesis, eso implica o conlleva una alternativa. Por eso hay que distinguir entre hipótesis nula, que vamos a denotar como H sub 0. Es la que se pretende contrastar y por lo tanto la que se rechazará o aceptará, entre comillas, como conclusión del test. Hipótesis alternativa, que vamos a denotar como H sub 1. Es toda afirmación que se contrapone a la hipótesis nula.
Por ejemplo, si la hipótesis nula es que la media es inferior o igual a 18, la alternativa será que la media sea superior a 18. Señor juez, voy contigo, dame solo un segundo. Ahora se trata de lo siguiente. Se trata de tomar una muestra, igual que hicimos en la estimación, analizarla y, en base a sus evidencias, aplicar una regla de decisión que nos permita aceptar o rechazar la hipótesis propuesta. Esa regla de decisión, esa regla que permite determinar la validez de una hipótesis informándonos de la probabilidad de equivocación, es el llamado contraste o test de hipótesis. Pero aquí hay que tener especial cuidado en cómo se enuncian las hipótesis, la nula y la alternativa. Y aquí es donde entra el juez. ¿Cómo funciona la justicia? Lo dijimos al principio. El acusado se considera inocente salvo que se demuestre lo contrario. Incluso aunque sea culpable, si no hay evidencias que lo incriminen, no podemos condenarlo. Aunque sea culpable, repito, hay que probar. Pues bien, los contrastes se plantean exactamente igual que el funcionamiento de la justicia. Cuando tú contrastas una hipótesis, y me refiero a H sub 0, porque esa es la hipótesis que realmente se contrasta, recuerda que la alternativa es simplemente la hipótesis que se contrapone a la que tú estás contrastando. Repito, cuando tú contrastas una hipótesis H sub 0, solo la rechazarás si la evidencia muestral es significativa, si tienes fuertes evidencias para el rechazo. Es decir, en la hipótesis nula colocarías, haciendo el símil del juicio, que el acusado es inocente. Solo, repito, solo si encuentras evidencias para condenarlo, podrás considerarlo culpable. El acusado es culpable, por tanto, sería la hipótesis alternativa. Pausa, guayoyo, reflexiona sobre esta idea y vuelve a darle al play. Recapitulo. Hipótesis nula, el acusado es inocente. Hipótesis alternativa, el acusado es culpable. Y tiene que ser así, no puede ser a la inversa, porque esto no es Hacienda. La contrastación de hipótesis se basa en contrastar H sub 0 y rechazarla solamente si hay evidencias significativas para ello. Supongo que entiendes bien lo que te estoy contando, pero quiero que analices también lo que esto implica. Implica que si el resultado del contraste es rechazar H sub 0, porque eso es lo que se contrasta, indirectamente estás aceptando H sub 1. ¿Por qué? Porque has encontrado evidencias, has demostrado la culpabilidad del acusado. Quédate con esto. La conclusión de un contraste puede llegar a ser aceptar H sub 1. Sin embargo, si el resultado del contraste no es rechazar, no sería del todo correcto hablar de aceptar. Por eso hace un rato dije aceptar entre comillas. Es decir, si no encuentras evidencias para rechazar H sub 0, eso no valida que el acusado sea inocente. Solo indicaría que tú no has podido demostrar su culpabilidad. Y mantendrás su inocencia, por supuesto, lo considerarás inocente. Pero esa conclusión, digamos que no tiene la misma fuerza que la otra, la que te hace rechazar. Porque ese rechazo de H sub 0 implica una aceptación de H sub 1. Es decir, lo que se contrasta es H sub 0, pero el resultado del contraste más bien se hace sobre H sub 1. ¿Rechazas H sub 0? Aceptar H sub 1. No rechazas H sub 0. No hay evidencias para aceptar H sub 1. Pero eso no significa que aceptes H sub 0, sino que no lo puedes descartar. Yo como juez, el que no te pille, señor acusado, no significa necesariamente que seas inocente. Más que aceptar tu inocencia, no puedo rechazarla. Recuerda que estamos hablando de conceptos. Llegados a este punto, ¿cómo tomamos la decisión para sacar una conclusión a partir de la información muestral? Pues eso lo haremos con un estadístico, el llamado estadístico de contraste. De hecho, ya enumeramos esos estadísticos hace 2 o 3 vídeos. Por ejemplo, la media muestral. Pues bien, el estadístico de contraste es la función de decisión del contraste, de manera que según dónde se sitúe sobre la recta de números reales, rechazaremos o no rechazaremos la hipótesis nula. Vamos a hacer un cuadrito que mola mucho.
En un contraste de hipótesis tenemos una hipótesis, la hipótesis nula, que puede ser cierta o falsa, ¿verdad? Culpable o inocente. Nosotros no lo sabemos. Si lo supiéramos no habría que hacer ningún contraste. Pero lo cierto es que puede ser cierta o falsa. Eso por un lado, la peculiaridad de la hipótesis. Por otro lado, está nuestra decisión, la cual, claro, se basará en la información que nos proporcione la muestra. Esa decisión será la de rechazar H sub 0 si encontramos evidencias o la de no rechazarla, si quieres para entendernos aceptarla entre comillas. Si cruzamos estas dos ópticas, nos queda este cuadro. Como ves, al decidir podrían cometerse dos tipos de errores. Lo bueno de la estadística, nuestra heroína que lucha contra la incertidumbre. Podemos medir esos errores en términos probabilísticos. Llamamos error tipo 1 al hecho de rechazar una hipótesis cierta. O sea, que tú seas inocente, pero que el sistema meta la pata y te condene. Buf, chungo, eso no debería ocurrir. ¿Qué podemos hacer? Tranquilidad. No sufras con tu condena, que aún estamos a tiempo de evitarla. ¿Qué te parecería si marcamos la probabilidad de cometer ese error? A esa probabilidad vamos a denotarla con la letra alfa. Es el llamado nivel de significación. Repito, vamos a fijar su valor. Vamos a controlar el nivel de significación, la probabilidad de cometer este error. Vamos a hacerlo todo lo pequeño que queramos o podamos. Llamamos error tipo 2 al hecho de aceptar una hipótesis falsa. A su probabilidad vamos a denotarla con la letra beta. Si lo piensas, este error es mucho menos grave que el error tipo 1, sobre todo si piensas en términos de nuestro símil. El error tipo 1 consistiría en condenar a un inocente. El error tipo 2 consistiría en aceptar, entre comillas, H sub 0 siendo falsa, es decir, absolver a un culpable. Si nos vamos un poco más allá de nuestro símil para entender que el error tipo 1 es más grave, supón una cadena de producción o lo que tú quieras imaginar. Si aceptamos algo falso, error tipo 2, posiblemente más adelante, en el proceso, descubriremos que estamos trabajando con un error y podremos rectificar. Pero si rechazamos algo cierto, eso pasa a la historia, lo hemos perdido, no podremos dar marcha atrás. Pues bien, lo ideal cuando analizamos la muestra sería que alfa y beta valiesen 0 o intentar minimizar simultáneamente alfa y beta, pero va a ser que no, que eso no es posible. No estamos censando, estamos muestreando, así que siempre existirá la probabilidad de error. La heroína, y no hablo de la droga, puede luchar dignamente contra la bruja mala y habitualmente la derrotará, no te quepa duda. Pero el poder de la reina incertidumbre es perpetuo, nunca podrás acabar con ella. Decía que no podemos minimizar simultáneamente ambos errores. Lo que se hace es fijar, como dijimos antes, la probabilidad de error tipo 1, el más grave, y minimizar la probabilidad de error tipo 2. Esa es la filosofía que explica y determina el procedimiento matemático estadístico concreto que se lleva a cabo para contrastar. ¿Qué te parece un pequeño jueguito intuitivo poniendo etiquetas a estos recuadros con nuestro símil? ¿En qué recuadro se situaría cada actor del proceso judicial? Te pongo una versión intuitiva con el símil judicial aquí debajo del significado de cada casilla para que te sea más fácil. Yo aquí colocaría al juez. No digo que no esté también en esta otra casilla, claro, pero sobre todo un juez debe asegurarse preferentemente de que un inocente no sea condenado. Y en esa otra situación correcta situaría al fiscal. El fiscal es quien busca incesantemente que el que la hace la pague. Si eres culpable, que te condenen. ¿Y el abogado defensor del acusado? Pues a este señor, y no tomes esto al pie de la letra, que luego soy yo el que acaba como acusado, le interesa que eximan a su cliente de toda responsabilidad, incluso aunque sea culpable. O que le pongan la menor pena posible, vaya, no sea que se me vayan a enfadar los abogados. Así que lo colocaría aquí predominantemente. Vale, también estás aquí con la jueza, abogado, no te enfades conmigo, que esto solo es una metáfora para que mis seguidores entiendan cositas estadísticas. Y en la última casilla, ¿a quién colocamos en el error tipo 1? ¿Quién estaría interesado en rechazar H sub 0 siendo cierta? Es decir, en condenar a un inocente. ¿Quién? Fácil, un malicioso. Alguien que no ha leído mis novelas ni tiene intención de hacerlo. Se llama región crítica o de rechazo a aquella región del espacio muestral caracterizada por el hecho de que si nuestro estadístico de contraste cae dentro de ella, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a denotarla como RC. Esa región crítica no tiene por qué ser un único segmento del espacio muestral. Esto nos obliga a diferenciar entre contraste unilateral o de una cola,
cuando la región crítica está formada por un único intervalo de valores. Este caso sería un contraste unilateral a la derecha, pues la región crítica caerá a la derecha al ser la hipótesis alternativa mayor que, o sea, se rechaza H sub 0 para valores grandes. Y este contraste unilateral a la izquierda, donde la región crítica o de rechazo será para valores pequeños del estadístico. Contraste bilateral o de dos colas, cuando la región crítica está formada por dos intervalos de valores. Aquí, lógicamente, rechazaremos cuando nos alejemos tanto a un lado como a otro del valor contrastado. Ni qué decir tiene que estamos poniendo un ejemplo gráfico para la media de una población, pero igual valdría para cualquier otro parámetro o para la comparación de dos medias, etc. Se llama región de aceptación y la denotaremos como RA a la región del espacio muestral complementaria de la región crítica. Si el estadístico de contraste cae en ella, aceptaremos, entre comillas, o para ser más precisos, no rechazaremos la hipótesis nula. Se llama punto crítico al valor que separa la región crítica de la región de aceptación, o sea, esas estrellas negras. Tengo un compañero que también da estadística que se llama Juan Antonio Rodríguez, que yo lo llamo Juan Antonio Dale de Hostia a la estadística Rodríguez, porque el tipo explica la estadística con una extensión, una pureza y una precisión técnicamente salvajes. ¿Cuál es el resultado? Que los estudiantes no se enteran absolutamente de nada. Por eso Superprofe es amante de la intuición, de dar las cosas de la manera más sencilla posible para que ustedes pillen lo más importante, porque aquí no se trata de que el profesor demuestre saber mucho, se trata de que el profesor sepa comunicar, sepa llegarte. Se trata de tener superpoderes y ponerlos en práctica. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Pues la verdad es que no me acuerdo. Y hablando de intuición, te voy a explicar con un ejemplo gráfico por qué alfa y beta, es decir, los dos errores posibles, no pueden minimizarse simultáneamente. Imagina que queremos contrastar dos posibles y únicos valores que podría tomar la media poblacional de una normal con varianza conocida. Mu igual a mu sub 0, mu igual mu sub 1. Observa la siguiente gráfica. Tenemos indicados los dos valores posibles de la media según cuál de las dos hipótesis sea la correcta. La curva azul sería la distribución poblacional en el caso de que H sub 0 sea correcta. La roja, dicha distribución cuando la alternativa es la correcta, es decir, si la media es mu sub 1. Tenemos señalado el punto crítico, que como hemos dicho, será ese valor que separa la región crítica de la región de aceptación. Al ser mu sub 0 inferior a mu sub 1, y dado que lo que se contrasta es mu sub 0, obviamente la región crítica o de rechazo estará a la derecha, o sea, en una zona más cercana a mu sub 1 que a mu sub 0. Atención, alfa es la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo cierta, ¿verdad? Probabilidad de error tipo 1. Entonces será el área, recuerda que probabilidad es área, por debajo de la curva azul, porque H sub 0 sería cierta, y dentro de la región crítica por ser probabilidad de rechazo. Por su parte, beta es la probabilidad de aceptar H sub 0 siendo falsa. Es decir, área, curva roja, pues si H sub 0 es falsa, estamos bajo H sub 1. Y dentro de la región de aceptación, pues es probabilidad de aceptar. Y aquí viene la fantasía, la magia de Superprofe. Si tú intentas reducir beta, área rojiza, tendrás que desplazar el punto crítico a la izquierda y entonces alfa sería más grande y viceversa. Es decir, alfa y beta no pueden minimizarse simultáneamente. Por eso se fija alfa y a partir de ahí se minimiza beta. Por cierto, volviendo al cuadro, se denomina potencia del contraste 1 menos beta a la probabilidad de rechazar una hipótesis falsa. Obviamente esta no es una situación de error. Estamos hablando de la probabilidad de condenar a un culpable. Es algo muy importante. Recuerda que te lo había dicho, la decisión de rechazar es más potente. Fíjate la palabra, potente, potencia. Es más potente que la decisión de no rechazar. Podemos concluir entonces que de un contraste de hipótesis solo puede obtenerse, digamos, una conclusión categórica, el rechazo de H sub 0. La conclusión contraria sería dubitativa, ya que diríamos que la evidencia muestral no nos permite rechazar H sub 0, lo que no significa que la estemos aceptando, sino que los datos disponibles no proporcionan suficiente evidencia para rechazarla. Y ahora pasamos a las fases para realizar un contraste de hipótesis. En primer lugar, hemos de tener claro si conocemos o no la forma de la distribución de la población para saber si estamos ante un contraste paramétrico o no paramétrico.
En segundo lugar, enunciaremos la hipótesis nula y la alternativa. Esto parece sencillo, ¿verdad? Pues no te creas, depende. En el vídeo siguiente, nada más comenzar, te lo explicaré. En tercer lugar, elegir, marcar un nivel de significación. Recuerda, la probabilidad de cometer error tipo 1, rechazar una hipótesis cierta, la fijamos nosotros. En cuarto lugar, especificar el tamaño muestral, cuántos elementos tomamos. En quinto lugar, seleccionaremos el estadístico de contraste, nuestra función de decisión, que dependerá del tipo concreto de contraste del que se trate. A continuación, sexto, determinar la región crítica y la región de aceptación, así como el punto crítico, es decir, el punto que separa ambas regiones. Séptimo, sacar las conclusiones de tipo estadístico, o sea, evidencias para el rechazo o no rechazo porque no hay evidencias. Esa decisión se basará en si el estadístico de contraste cae en la región crítica o en la región de aceptación, así de simple. Por último, octavo, sacar las conclusiones no estadísticas, o sea, las concretas para el estudio que estamos haciendo. Pues eso, me puedo presentar al examen porque hay evidencias de que estoy preparado. No puedo operar al paciente porque no hay evidencias de que mejore, etc. Pues ahora toca empezar con toda la tipología de contrastes posibles, igual que hicimos con los intervalos de confianza, ¿lo recuerdas? Así que de momento nos construimos un esquema con los diferentes tipos de contrastes de hipótesis para luego irlos desarrollando uno a uno en los próximos vídeos. Creo que el esquemita me ha quedado muy chulo, pero eso ya lo valoras tú. Para empezar, distinguiremos dos tipos de contrastes. Aunque bueno, realmente son tres según puedes ver en el esquema. Lo que ocurre es que el tercero es, por así decirlo, como de otro tipo. En plan, los dos primeros son terrícolas y el tercero lleva gorrito de aluminio. Contrastes paramétricos y contrastes no paramétricos. Como el modelo de regresión es algo diferente, un extraterrestre, voy a empezar por él. Recuerda que ya estudiaste la regresión en estadística descriptiva. Consistía en ajustar una función que se aproximara lo más posible a los datos con el fin de estudiar si existe relación entre dos variables X e Y. Pues en inferencia, la regresión no se limita a ajustar una línea, sino que prueba hipótesis sobre los parámetros de la población. ¿Para qué? Para lo mismo que en descriptiva, para ver si existe relación entre las variables, pero digamos con más fuerza, con más precisión, con más evidencia estadística, con una medida probabilística más potente que supera las limitaciones obvias de la estadística descriptiva. Por ejemplo, aquí contrastaremos si las horas de estudio X influyen en las notas de examen Y. No se trata solo de ajustar una función y medir la correlación. Se trata también de contrastar si X influye en Y. Más fuerza, más poder, más cercanía al mundo de Superprofe. Todo eso está muy bien. Sabemos lo que es la regresión. Pero ¿cómo encaja aquí junto a los contrastes paramétricos y no paramétricos? Que oye, realmente la regresión es un contraste paramétrico, pero al ser de otro tipo, de otra especie, he preferido dejarla aparte. Entonces, rebobinando, tenemos tres tipos de contrastes. Los dos primeros, paramétricos y no paramétricos, cuando no se refieren a una sola población o a una sola variable, lo que hacen es comparar grupos. La regresión no. La regresión es otra cosa. Lo que hace la regresión es modelizar o evaluar relaciones entre las variables, no compararlas. No comparamos las horas de estudio con la nota del examen. Simplemente tratamos de explicar cómo una componente influye sobre la otra. Me he enrollado excesivamente, pero era necesario para, por el momento, dejar a un lado el modelo de regresión y centrarnos en los diferentes contrastes de hipótesis genéricos. Así que lo que viene ahora es lo que te interesa. Diferencia entre paramétrico y no paramétrico. Los contrastes paramétricos se basan en una suposición sobre la distribución de los datos, por lo general la normalidad. Repito, los contrastes paramétricos exigen conocer la distribución de la variable poblacional, forma que por lo general es una normal. Y segundo, además, estos contrastes usan parámetros poblacionales como media, varianza, proporción en sus cálculos. Respecto a los no paramétricos, justo todo lo contrario. Por un lado, no hacen suposiciones sobre cómo se distribuyen los datos. En otras palabras, se aplicarían si, por ejemplo, no sabemos cómo se distribuye la variable poblacional. No conocemos la distribución, no podemos asumir la normalidad. Por otro lado, no dependen de parámetros poblacionales como la media o la varianza. Entonces, ocurre que los contrastes no paramétricos son más flexibles, obvio, ya que no están encorsetados por la normalidad ni por los parámetros. Pero eso tiene un coste. Suelen tener menor poder estadístico, o dicho de otra manera, requieren muestras más grandes que un contraste paramétrico para conseguir la misma precisión. Dentro de los paramétricos, hay contrastes para una población y también para dos o más poblaciones. Para una población, los que veremos, los más importantes, serán la prueba T-de-Student para la media, así como la prueba chi cuadrado para una varianza poblacional. Contrastes paramétricos, o sea, partiendo de que la población es normal con media mu y varianza chi cuadrado. Luego están los contrastes que lo que hacen es comparar entre dos distribuciones. Partiremos de dos muestras, no de una, y probaremos si podemos concluir que las medias poblacionales son iguales, prueba T
para 2 medias, o también probaremos eso mismo, pero para más de 2 muestras o grupos. En este caso, el tipo de contraste se llama ANOVA, que significa Analysis of Variance, análisis de la varianza. Contrastes no paramétricos. Veremos aquí 3 tipos de pruebas. En primer lugar, tenemos aquellos contrastes cuya finalidad es probar, contrastar la propia distribución poblacional. Es decir, en los paramétricos partíamos de una distribución normal, ¿correcto? Pues ahora no solo no sabemos qué distribución tiene la variable poblacional, sino que es eso precisamente lo que se contrasta. Se contrasta si la muestra procede, por ejemplo, de una distribución normal o de una distribución uniforme o binomial, lo que sea. En este grupo veremos 2 tipos de pruebas. Una para datos cualitativos, fíjate en esa C minúscula, hablamos de la prueba de bondad de ajuste, y otra prueba para datos cuantitativos, aquí lo indico con la C mayúscula, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que suena así como a broma rusa. Luego viene un grupo de contrastes que de alguna manera serían los equivalentes no paramétricos a las pruebas T y ANOVA, ya que comparan 2 o más muestras. Lo único que ahora no se trata de contrastar las medias, sino simplemente comparar directamente esas 2 o más muestras para determinar si significativamente puede concluirse que proceden de una misma población o, para ser más precisos, si tienen la misma distribución poblacional. Por particularizar un poco más, Mann-Whitney vendría a ser la alternativa no paramétrica a la prueba T de Student, o sea, para comparar 2 grupos, mientras que Kruskal-Wallis sería la equivalente a ANOVA, es decir, para comparar más de 2 grupos. En cuanto a los otros contrastes, Wilcoxon sería lo mismo que Mann-Whitney y Friedman lo mismo que Kruskal-Wallis, lo mismo pero para datos pareados, ¿te acuerdas? Los vimos con los intervalos de confianza. Wilcoxon para 2 grupos y Friedman para más de 2 se aplicarían cuando tenemos, digamos, una misma variable observada en 2 situaciones, antes y después, por aplicar la idea metafórica. Pulsaciones antes de bailar, pulsaciones después de bailar. Por último, y también con efectos comparativos como el segundo subgrupo, hay pruebas para comparar 2 grupos con datos cualitativos en lugar de cuantitativos. Veremos concretamente la prueba chi-cuadrado de independencia. De esa prueba ya vimos una versión descriptiva bajo el título de estadística de atributos, no sé si recuerdas. Y por último, las nubes estas de color lila y rosa son para que tú solita lo leas y te des cuenta. Pues esto es todo. A partir de ahora, a contrastar. To the left, to the right, to the left, to the right.